¿Qué tal a todos? Una disculpa por la tardanza, pero ya estamos aquí. Les agradezco muchísimo por su atención, por su tiempo, por estar el día de hoy presentes. Y pues sí, parece que todo está perfecto. Entonces vamos a empezar ya con la sesión. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver un algoritmo de control muy sencillo. Voy a tratar de explicarles cómo funciona, por qué funciona y cómo lo podemos programar. La verdad es que es de las cosas más elementales, más fundamentales. No le veo mucha complicación a esto. Tenemos una hora para explorar esta idea, ver posibles aplicaciones. Les voy a pasar, hay cosas que no voy a alcanzar a ver así a detalle, hay cosas que yo tengo por ahí en mi Patreon a mayor, con mayor detalle, mayor explicación, pero les voy a pasar alguna algún material que yo tengo por ahí ya como ejercicios extra para ustedes y también códigos en los cuales ustedes pueden visualizar qué está pasando con este control, por qué funciona como funciona y lo exploren si es que tienen intenciones de aplicarlo a procesos más complicados, ¿sabes? O sea, cosas más complejas. ¿Okay? Entonces, esa es la intención. ¿Qué es un control por retroalimentación de estados? Para poder explicar qué es un control por retroalimentación de estados, tengo que explicarles qué son los estados y también tengo que explicarles en qué se aplica, ¿verdad? Vamos a empezar con expresar un problema muy común en teoría de control, en sistemas dinámicos, que es la regulación. La regulación es mandar algún valor de tu sistema a un valor deseado. Tú regulas cuando tu sistema tiende a un valor constante o quieres que tenga un valor constante. Eso se llama regulación. Hay otra cosa que se conoce como tracking y el tracking es una especie de regulación, es una regulación, pero donde la referencia es variante a través del tiempo. Entonces hay dos problemas muy enormes, uno que es tracking y otro que es regulación. Nos vamos a centrar en la idea de regulación, cómo llegar a que tu proceso se vaya a un valor específico. Y pues ya conocen que el diagrama más común para eso es el siguiente, una retroalimentación negativa, en la cual mides constantemente variables que te dan idea de qué está sucediendo con tu sistema. En este caso, pensemos en un robot móvil. Tenemos un robot móvil y ese robot móvil pues lo quieres mover en el espacio como tú gustes y pues vas a medir variables de él, entonces las retroalimentas y esas al ser retroalimentadas las comparas contra algo y ese algo es tu set point, que puede ser variante a través del tiempo o puede ser una constante. Ya les dije, cuando es constante se llama regulación, cuando es variante a través del tiempo se conoce como tracking. Y después de alguna especie de algoritmo de muchos tipos, en este caso vamos a ver el Full State Feedback Control, vamos a elegir qué fuerzas modificar, qué variables modificar externas posibles en tu sistema para que esa trayectoria o esa variable que mides se transforme y se convierta en lo que tú buscas. ¿Vale? Esa es la idea general, como ya hemos visto mucho en esta página de Facebook, ¿verdad? Del Inge de Control y en mi canal de YouTube. Esa sí es la idea general, ¿no? Va, perfecto. Entonces, cuando ustedes hacen el modelado de estos tipos de sistemas, pues yo sé, me van a decir, bueno, pues esta cosa que está aquí, este robotcito es altamente no lineal, es complicado y pues encontrar su modelo, de hecho, implicaría pues muchos problemas también. Pero, pues yo podría buscar que este sistema se represente quizás a través de un modelo lineal, ¿no? Y la representación lineal más sencilla es una representación conocida como espacio de estados. El espacio de estados es esto que yo tengo aquí, donde los estados son las variables del proceso. Si estamos hablando de un robot móvil de este tipo, este robot móvil va a tener posiciones y velocidades como posibles estados. ¿Sale? Si estuviéramos hablando de un circuito eléctrico, pues tendríamos corrientes y voltajes. Si estuviésemos hablando de este circuitito que por ahí compartí del
del corazón, pues nos concierne el uso de presiones y flujos, ¿sale? Presiones en el corazón y flujos, ¿sale? De sangre, medidos a través de gastos, qué sé yo. Entonces, esos serían los estados, las cosas que cambian a través del tiempo y que puedes describir tú a partir de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, no lineales, lo que tú quieras. Y lo más básico es cuando es ecuación diferencial es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Significa que cumple con muchos aspectos. Eso lo voy a ver en una clase que viene para el próximo sábado 28 de agosto, que son los sistemas lineales. Entonces, pero a grandes rasgos, pues esta relación entre las entradas del proceso y las salidas del proceso, que son los estados, pues cumple con el principio de superposición. Eso significa linealidad. Eso significa linealidad, así a grandes rasgos, para que por ahí lo investiguen, si no lo vamos a ver en otra clase gratuita. Entonces, esa linealidad se cumple en esta ecuación diferencial, y esta ecuación diferencial es matricial, lo que implica que tú tienes, como les digo, múltiples estados y no solamente uno. El caso más sencillo es cuando este espacio de estados se transforma en una función de transferencia, ¿no? Y la función de transferencia es una relación de una única salida con una única entrada, y podríamos pensar un caso en el que mi robotcito tiene un sensor enfrente y lo que yo quiero es que se mantenga con respecto a una distancia a un objeto. En este caso, ese estado sería la posición X, y pues podríamos también medir su velocidad, ¿no? X punto, y pues tendríamos ese movimiento del robotcito con respecto a un objeto, y yo podría ver cómo mover el voltaje en las llantas para que se muevan de manera que se acerquen o se alejen de mi mano una distancia específica, ¿no? Pensemos en 10 centímetros, más o menos esta cantidad, y esta sería pues mi set point, por ejemplo, ¿no? En este caso sería mi set point. Imaginémonos que yo hago un modelo matemático de este sistema en específico representado de esta manera. De alguna forma, ahorita lo vamos a hacer, lo represento de esta manera y digo, oye, pues ¿cómo voy a hacer ese control? Bueno, pues sigo la idea de que la retroalimentación es la mejor forma de controlar un proceso, porque la mejor forma de controlar un sistema es que tú tengas información en tiempo real de lo que está sucediendo para tomar decisiones sobre qué hacer después, ¿no? Entonces esa sería la mejor manera de hacer un control. Tomamos ese paradigma, por ahí, ahí sabemos que hay diferentes paradigmas ya, pero digamos que es el más sencillo, el clásico y el más útil. Y la idea es, bueno, ¿qué control pongo? ¿Qué se basa esa retroalimentación? ¿Qué retroalimento? ¿Cuántas cosas retroalimento? Retroalimento nada más la posición, retroalimento la velocidad, retroalimento ambas, y con cómo las opero, es decir, en qué consiste el algoritmo de control, qué operaciones tiene y cómo obtengo el voltaje que le voy a poner en cada instante de tiempo a las llantitas, de manera que esta cosa se mueva hacia adelante o hacia atrás. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacerlo con este ejemplito. Les voy a dejar como material extra la misma idea a un péndulo invertido. Les voy a pasar el material, les voy a pasar un reporte, déjenme se los comparto por aquí. Así grandes rasgos, este reporte les va a servir como ejemplo. Que tengo aquí compartiéndoles. Esto que está aquí, ¿sí? Es un reporte de control lineal en un péndulo invertido. Por aquí yo pongo el modelo del péndulo invertido con carro y cómo encontrar las ganancias del espacio-estados, el espacio-estados primero, y cómo encontrar las diferentes ganancias de control. Esto se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan en casa después de ver esta sesión con un ejemplo más sencillo. ¿Por qué? Porque igual y es importante, ¿no? Que se entienda con algo más básico a que hagamos algo muy complicado que no nos va a alcanzar en una hora de clase y que al final pues van a quedar más perdidos que con alguna conclusión específica. Pero ese reporte se los voy a compartir. Es más, déjense los comparto de una vez por aquí por el
chat de el grupo. Espero que sí estén todos en él. Si no, también los voy a compartir en el Telegram. Todos los que están ahí siguiéndome en Telegram lo voy a compartir ahí también. Pero pues déjenme compartírselos de una vez. La idea es que este ejercicio va a ser algo extra para ustedes. Y bueno, pues si tienen alguna duda, se les llega a ocurrir alguna duda con este problema en específico, pues me comenten por ahí en el grupo o lo comenten en la página en el Telegram. Yo les recomendaría mejor que el Telegram porque pues este grupo de Facebook que a veces se hace por clases, pues quizás no les vaya a poner mucha atención. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario antes de comenzar? Se entiende que lo que vamos a tratar de hacer es este ejemplito. Vamos a tratar de modelar un robot, a poner un robot móvil como un modelo en espacio de estados y vamos a ver cómo es que podemos controlar ese sistemita a través de algo, ¿sí? Y de manera que eso funcione. Esto que voy a hacer, si ustedes consiguen construir este robotcito, lo pueden implementar bien fácil, lo van a ver, cuando vean el código van a decir, wow, no sé, eso era tan simple como eso, ¿no? Es algo súper sencillo, no era nada complicado, yo pensé que eran ideas sumamente fuera no sé, o sea, en especial aquellos que son como más nuevos en el área de control, pues seguramente podrían haber tenido una idea diferente de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Saben? Entonces, está en Patreon ¿Qué perdón, Alan? ¿Hablas de el diseño del control péndulo invertido? Sí, sí está ahí en Patreon. Sí está. Sí, eso sí lo tengo ahí en mi Patreon. De hecho, la idea es, acabo de modificar mucho mi Patreon, ya puse diferentes formas de unirse, algunas más accesibles dependiendo de lo que busquen. Entonces, yo voy a estar constantemente subiendo material personal, material extra. Pero estas clases gratis, o sea, ustedes sigan ahí el Telegram porque voy a seguir haciéndolas. Voy a seguir haciendo clases de temas más fundamentales o de cosas bien, siento yo que a veces son muy básicas que hasta a mí se me olvidan porque, perdón, pero a veces ya estoy haciendo otras cosas y ya no le pongo tanta atención a este tipo de temas. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando más en sistemas estocásticos, a veces se me va, ¿no? Ya no le dedico tanto tiempo como antes a estas ideas. Pero bueno, a ver. Entonces ahí está eso, lo pueden encontrar, pero ya les compartí en el chat de Facebook. Nada más coméntenme si les llegó, si ya lo pueden abrir. Espero que sí. Y de rato lo comparto en Telegram. Pero si les llegó el PDF ahí en el Messenger por Facebook, nada más díganme, alguno de ustedes sí ya me llegó. Ahí lo tengo y pues hay que seguir, ¿no? Entonces vamos a avanzar con esto. Muy bien. Entonces, empecemos con este caso. Yo por aquí, de hecho, tengo este robotcito. Ahí puse un video en la página de Ninja de Control de este robot que después voy a estar explorando para hacer formaciones de múltiples de ellos. Pero la idea es esta, ¿no? Tú tienes un robotcito y quieres mantener la distancia contra un objeto. Vale. Entonces, vamos a proponer alguna manera de modelar este sistema. Y la más sencilla es decir, voy a considerar este robot, lo voy a considerar como una masa. ¿Ok? Una masa y va a tener fricción contra el suelo, ¿no? Entonces, vean, esta masa pues va a tener una fuerza externa, U. Vamos a ponerla de un color azul. Y va a tener una fuerza de fricción, ¿sale? Entonces vamos a ponerle, así como lo hace el libro de Norman Nice, que les recomiendo mucho leer, con un simbolito de esta forma, para las fuerzas de fricción. Y voy a poner que tiene una fricción con constante B, ¿vale? Una fricción con constante B.
Y esa fricción, pues, es la que tiene este carrito contra el suelo. ¿Cómo identificar estos parámetros? Ya es otro problema, más interesante también. Pero supongamos que los podemos medir. Esta fuerza es la fuerza que le da los voltajes. Tú pones aquí en tu microcontrolador un chip para el control de los motores de CD. Tus motores de CD deben tener encoders que te permitan retroalimentar la velocidad que tengan los motores y de ahí sacar las demás cantidades que quieras, ángulos o incluso posición en el espacio del carrito, ¿no? Posición en el espacio del carrito. Entonces, la variable de este sistema es X. X. ¿Ok? Así como esto, pues es X. ¿Cuál es el modelo de una masa, el modelo dinámico de una masa contra el suelo con fricción? Bueno, pues podemos aplicar leyes de Newton. Para sistemas dinámicos, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces tú tendrías algo así como sumatoria de fuerzas en el plano, en la dimensión que estás hablando, es igual a la masa por la aceleración de esa partícula en específico que estés analizando. Eso es lo que se hace con la segunda ley de Newton y la puedes utilizar en tu sistema. Entonces aquí tenemos la sumatoria de fuerzas es obviamente U menos la fuerza de fricción, y la manera más sencilla de modelar una fuerza de fricción es a través de la fuerza de fricción viscosa, que es una fuerza lineal, que estamos hablando que sería V, la constante V, por la velocidad del carro. ¿Vale? Esa sería la ecuación diferencial, o mejor dicho, la ecuación de la dinámica. Escrita como una ecuación diferencial, pues estamos hablando de que sería U menos V por la velocidad, que es X punto, es igual a masa por la aceleración, que es la segunda derivada de la posición. Y al final el modelo pues dinámico me queda más X más Vx punto igual a U. Entonces, este es el modelo matemático de este carrito, considerando que solamente se mueve en una dimensión, lo cual es una suposición y es una manera de entender este proceso y de controlarlo, que yo hago para simplificar las cosas, porque esto a mí me encantaría más hacer un control en dos dimensiones, ¿no? O sea, hacer el control de forma que yo pueda manipular su ángulo, que pueda manipular su posición en un plano, ¿verdad? Y si pudiera incluso manipular su posición en un plano que cambie de altura, pues sería todavía mucho más interesante. Pero vamos a hacer las cosas más sencillas para poder empezar. Ese es el modelo matemático de mi sistema. Este modelo matemático es lo que me va a dictar o me va a decir qué onda, qué hacer y cómo hacerle para controlar la posición de este carrito contra algún objeto que yo le ponga enfrente de él. Ustedes saben que entonces podríamos decir, pues puedo encontrar la función de transferencia de este modelo matemático, ya que tengo el modelo matemático. Podríamos decir, pues tengo mx más bx punto igual a u, y pues podríamos aplicar la transformada de Laplace, ¿verdad? Y esa sería una manera de hacerlo, ¿no? Podrías decir, ¿sabes qué? Tengo, considerando condiciones iniciales igual con 0, me quedaría ms cuadrada x de s más bs x de s igual a u de s. Y pues entonces la función de transferencia, que es la relación de la salida x de s entre la entrada, que es la fuerza del carrito, pues es 1 entre ms cuadrada más bs más 1. Esta sería una manera de tratar de controlar o diseñar el control de este sistema. Sí, ¿por qué? Porque pues, de aquí obtengo quién va a ser la posición en todo instante de tiempo, calculando la transformada inversa de Laplace de mi función de transferencia GDS. Okay. Función de transferencia GDS multiplicándolo por la entrada que yo le esté buscando y etcétera. O sea, puedo saber qué va a pasar con ese carrito, cómo se va a mover, si va a oscilar. De hecho, está interesante porque este carrito se va a ver como que oscila, ¿no? Tal cual. Si trato de mantenerse una estancia contra un objeto, pues eso lo puedo hacer. Nosotros no vamos a hacer eso el día de hoy. ¿Por qué? Porque
Vean lo que pasa cuando tú haces un diseño considerando la función de transferencia. Lo que sucede es que esta relación matemática que te dicta cómo va a ocurrir o qué cambios va a tener la posición con respecto a una entrada, solamente te dice eso. Solamente te dice dónde va a estar la posición, pero no te dice, por ejemplo, dónde está, cuál va a ser el valor de velocidad de este carro, incluso su aceleración, ¿no? Entonces, imagínense que yo quisiera controlar este carrito para que llegara a esta cierta posición, cierto set point, contra un objeto, de forma que la velocidad también se regule. O sea, la velocidad no sea una velocidad que cambie bruscamente. Y especial en este carrito que tengo yo aquí, no lo estoy mostrando, pero son dos llantas y estamos hablando de que es una especie de carrito que funciona como un péndulo invertido. O sea, tiene un peso vertical aquí, esa es la llanta. Y déjenme mostrárselos porque si no, no van a entender. Está, a ver. Sí, o sea, ven este carrito que por ahí más o menos se ve, tiene un peso encima. Entonces, obviamente tengo que equilibrar su peso aparte de su posición hacia donde estás. Entonces, quiere decir que la velocidad de las llantas no puede cambiar bruscamente, tiene que cambiar suave, al igual que su posición. No quiero que oscile y que haga esto. ¿Sí? La verdad es que este sistema es muy noble, no vamos a tener tanto problema con que haga las cosas de la mejor manera posible. Pero, pues, vamos a suponer que es muy crítico y se puede hacer, se puede controlar. No nada más la posición haciendo uso de este modelo matemático, sino cambiando este modelo a su representación en espacio de estados. Tengo este modelito. ¿Cómo se representa en espacio de estados? Espacio States Space, le llaman en inglés. Pues dirías, ¿quiénes son los estados del sistema? Bueno, pues vamos a declarar que su primer estado es la posición a través del tiempo y su segundo estado es la velocidad. En mecánica es muy sencillo, comparándolo contra sistemas de cualquier otra índole. En mecánica es bien simple, pero si tú tienes una ecuación diferencial de segundo orden, está en segundo orden, va a tener dos estados. O sea, el orden te dice cuántos estados tienes. Y siempre usas esta transformación. Entonces, si esta es la transformación, vean lo que ocurre. Si yo encuentro x1 punto, pues yo sé que la primera derivada de x1 es x punto y x punto es igual a x2 y x2 punto es igual a x segunda derivada. Y x segunda derivada, pues lo puedo calcular de aquí. Yo sé que x segunda derivada es igual a u sobre m menos b sobre m x2. Espero que eso no los haya perdido. Si ven lo que hice, sustituí quién era x2 puntos, despejándolo de aquí, y ya no pongo x punto, ya pongo lo que vale x punto. X punto es x2. O sea, hago uso de las variables que yo considero como estados y esta transformación, ¿vale? Así es como lo considero. Perfecto. Ahí está. Esta representación que tengo aquí ya es una representación en espacio de estados, porque vean, tenemos puras derivadas de primer orden multiplicadas por una matriz por el vector de estados, más un vector por la entrada o las múltiples entradas. De hecho, también es una matriz. ¿Cómo? Bueno, pues declaro el vector x punto como x1 punto, x2 punto, declaro la matriz x1, x2, aquí son los estados, y la matriz tendríamos aquí 0, 1 y 0 menos b sobre m, más 0, 1 sobre m por u. Esa es la representación donde esto es a, esto es b, esto es x punto y esto es x. Por favor, si hay algo que no les quede claro, con gusto y sin miedo a pensar que
no saben nada o que no entienden, no pasa nada. Ustedes pregunten. Por eso aprovechen siempre este tipo de momentos en los que les pueden preguntar a alguien qué está pasando ahí, ¿no? Esto de aquí es simplemente el producto de una matriz por un vector. O sea, vean que aquí x1 punto es igual al renglón por la columna, ¿no? 0 por x1 más 1 por x2 más 0. Me da la primera ecuación. Y así. Así me voy con cada una con la ecuación x2 punto. O sea, es súper sencillo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tuviera el modelo, fíjense, si yo tuviera este modelo con la función de transferencia y yo usara, bueno, a ver, hasta aquí todo parece claro, ¿no? Este modelo, cómo lo encontré, bueno, pues esta es mi representación de espacio-estados y ahora voy a tratar de ver cómo es que voy a controlar las cosas. ¿Vale? Voy a tratar de ver cómo controlar las cosas. Entonces, antes de eso, estas notas también se las voy a compartir, ¿eh? No se preocupen, les voy a compartir todo esto que estoy escribiendo. Se los voy a pasar el PDF ahí por Telegram y por el grupo de esta sesión en Messenger. A ver, supongamos que ustedes eligen usar, en lugar de esta representación de espacio-estados, eligen usar la función de transferencia. ¿Okay? La función de transferencia te relaciona la posición contra la entrada, la fuerza, ¿no? U y la posición, retroalimentas, calculas un error, posición deseada, el error es la posición deseada menos la posición actual, y digamos que elegimos el control más básico, que es una constante. ¿Okay? Entonces, tú dices al carrito, ¿se acuerdan del modelo del carrito? Mx 2 puntos más Bx punto es igual a U. Cuando tú haces este diagrama y le pones el control proporcional, lo que estás diciendo es, en lugar de poner una U, voy a hacer la constante por el error. El error es x deseada menos x, ¿no? Entonces estás analizando el sistema como un modelito, mx 2 puntos más bx punto más k por x igual a k por x deseada. Este modelo, yo creo que les suena, es el modelo de el masa con un resorte y un amortiguador. ¿Okay? Ahí está. Es el modelo con masa, resorte, amortiguador, donde la fuerza es kxd. Entonces, por eso yo siempre, cuando pongo un control proporcional, lo distingo por un resorte. Cuando pongo un control derivativo, lo distingo por un amortiguador, porque vamos a ver qué afecta la parte derivativa. Entonces, eso es lo que ocurre, vean. Pero también noten que cuando yo estoy haciendo este análisis de este sistema, lo que retroalimento pues es nada más una posición y no sé nada de su velocidad, pero lo pueden hacer. ¿Sí? Pueden hacerlo. Entonces, déjenme mostrarles cómo es que si implementaría en este modelito, en este modelo. Perdón, vamos a dejar esto aquí porque luego, en este modelo, mx 2 puntos más bx punto igual a u, un control proporcional. Y hacer una simulación de un carrito con un simple control proporcional. Ese sistemita está aquí. Déjenme compartir mi pantalla completa y les comparto el código para que se vayan dando una idea de cómo es que lo voy a ir programando. Ahí está, ¿no? Ese es el sistema y ese sistema tiene un control proporcional. Vale. Ese sistema tiene un control proporcional. El carrito, es el modelo del carrito, y tiene un control proporcional que solamente considera la posición. ¿Cómo lo programé? Pues en este void draw, déjenme ver si puedo hacerlo más grande. Listo. En este void draw es como un ciclo infinito. Yo tengo las mediciones del sistema, es mi sistema real. Calculo su error,
el valor deseado menos la posición y adapto o actualizo quién es la entrada de control multiplicando por una constante, el error. Y vuelvo a hacer la simulación de mi carrito, mandándole la posición actual, la fuerza y alguna otra variable, ¿no? Analicen este código. Lo único que hago para hacer la simulación es el método numérico que resuelve el sistema mx2 más bx igual a u. Aquí está, de hecho, si lo ven. Es el sistema resuelto a través del método de Euler. Si no lo conocen el método de Euler, les recomiendo que lo analicen. Y con eso hago esta simulacióncita, ¿no? Y el control proporcional en esta simulación bien sencillita, pues es una adaptación de la fuerza siguiente a través de una multiplicación del error por una constante, lo que equivale a que le agrego un resortito para fijarlo contra la pared con la que quiero que esté a cierta distancia mi sistema. Y es bien obvio, ¿no? Si tu distancia deseada es igual a tu distancia actual, el error es 0 y la fuerza va a ser 0. El carro no se mueve, ¿vale? Así es como funciona este caso de control proporcional. Va, perfecto. ¿Cómo le harían? ¿Qué se les ocurre para considerar en su fuerza actual? En su fuerza actual. Esta es la fuerza 1, que es K por el error. ¿Cómo le haríamos para considerar en la fuerza que le inyecto al carrito la velocidad también? Pues primero tendría que retroalimentarla. Entonces, esto de aquí se convierte en una especie de vector de retroalimentación, porque voy a estar mandándole X y le voy a estar mandando X punto, ¿no? Estoy mandándole todo el vector Y de salidas, vamos a llamarle así, X y X punto. Se lo retroalimento completito. Y lo compararía también, quizás en principio, con otro vector, en el que le diría cuál es la posición deseada y cuál es la velocidad deseada. Y ese me daría entonces un error, que también es un vector, ¿no? Que tendría el error de posición y el error de velocidad. Pero la fuerza es escalar. Si lo ven, ¿no? O sea, la fuerza del carrito es un escalar, es un número, es un escalar, no es un vector, no le puedo mandar un vector, ¿no? Si no tiene sentido físico, ¿no? A menos que pues tenga forma de manipular múltiples cosas a la vez. Múltiples entradas, pero en este caso nada más tenemos una entrada de la fuerza de las llantas. Vean esta idea, ¿no? O sea, tengo esto y tengo que convertirlo en un escalar. Entonces, la operación de mi control va a tener que convertir el error en un escalar. Y la manera de hacer eso es que mi control también sea un vector y que haga el producto interior entre las constantes de mi vector de control en los errores para que me dé una constante, un escalar. ¿Okay? Así es como funcionaría en este caso el control por retroalimentación de estados, comparándolo contra un simple control proporcional, un control PID. Porque el control PID también nada más hace la operación con un error escalar. Aquí tendríamos un error vectorial. Mi control tiene que ser vectorial y para poder convertirlo en una fuerza escalar. ¿Okay? Si no hay dudas hasta aquí, déjeme entonces avanzar con cómo quedaría esa fuerza en el espacio de estados y cómo elijo qué ganancias usar. En Laplace, en la función de transferencia, creo que es obvio. ¿Por qué? Porque hay muchos métodos que ustedes seguramente ya conocen, o sea, Roth-Locus, Roth-Hurwitz, para diseñar un control proporcional, de manera que el sistema sea estable, o sea, que no tienda al infinito la respuesta. ¿Okay? Ustedes pueden hacer en esta simulación de este código que les pasé los cambios que quieran en la constante Kp
para que vean qué ocurre. O sea, hagan los cambios que gusten, para que vean, hagan lo positivo, hagan lo negativo, para ver qué pasa con el carrito.